gravísimo. Un grupo comando de buzos estadounidenses realizó una operación ultra secreta en las costas norcoreanas con el objetivo de establecer un dispositivo para la intercepción de las comunicaciones del mismísimo Kim Jong-un. La operación Comando, llevada a cabo por la célebre Fuerza de Operaciones Especiales conocida como Navy SEALs y aprobada por el propio presidente Donald Trump, representó un fracaso absoluto, un fiasco total. Pero no solo eso. En el marco de esta descabellada y fallida operación, los Navy SEALs determinaron la muerte de múltiples pescadores norcoreanos confundidos con una patrulla marítima de vigilancia. Así lo presentó días atrás el New York Times, aunque hasta el momento Trump rechaza por completo la existencia de esta operación. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos una vez más una transmisión de Demoliendo Mitos de la Política. Charlas desde Berlín, Alemania. Recuerden, por favor, acompañarnos con el pulgar arriba, con la campanita de notificaciones, los comentarios, y si nos quieren ayudar a través de PayPal o de las membresías, bienvenidos. También nos pueden acompañar a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Charla número 261, ahora sí. Al otro lado de la pantalla nos acompaña desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Hola, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, aquí en los estertores del verano, que se suele decir, y bueno, más o menos sobreviviendo. Ya no tenemos los calores que teníamos en agosto, o sea, la cosa ya está más tranquila, pero no a nivel mundial. Y en el caso este de Corea del Norte, vemos que Kim Jong-un últimamente está de protagonista permanente, ¿no? Es decir, lo estuvo la semana pasada con el desfile de la victoria de China, a un lado Putin, a otro Kim Jong-un y en el centro Xi Jinping. No olvidemos esa imagen constante, permanente, y por lo que se ve, pues sigue siendo protagonista esta también. Efectivamente, Kim Jong-un en el centro de todas las miradas, en este caso no por voluntad propia, sino por los designios del propio presidente Trump y de los Estados Unidos. Comencemos presentando la columna publicada por el New York Times días atrás sobre este incidente de una gravedad verdaderamente inusitada, por lo que connota, además de las muertes de civiles, cómo fracasó una misión secreta del equipo SEAL 6 o SEAL 6 en Corea del Norte. La operación de 2019, autorizada por el presidente Trump, buscaba una ventaja estratégica. Murieron norcoreanos desarmados. Así comienza esta historia. Vamos a presentar un poquito de lo escrito por la gente del New York Times, mientras nos acompañan imágenes de el Grupo Comando de Operaciones Especiales Anfibias de Rusia, conocidos como los Frogmen, como las ranas, solamente como una ilustración de algo parecido a lo sucedido en Norcorea. Presento primero un poco sobre la noticia, Fernando, y después deliberamos respecto a esto, como así también más adelante podemos presentar la cuestión de Nepal el día de ayer. Comienzo. Un grupo de SEALs de la Marina emergió del Océano Negro como la tinta una noche de invierno a principios de 2019 y se deslizó hasta una costa rocosa en Corea del Norte. Estaban en una misión ultra secreta tan compleja y crucial que todo tenía que salir a la perfección. El objetivo era plantar un dispositivo electrónico que permitiera a Estados Unidos interceptar las comunicaciones del solitario líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en medio de las conversaciones nucleares de alto nivel con el presidente Trump.
Esto, claro, en el contexto de las conversaciones durante el primer gobierno de Donald Trump, ¿sí? La misión tenía el potencial de proporcionar a Estados Unidos un flujo de información valiosa, sin embargo, implicaba desplegar comandos estadounidenses en territorio norcoreano, una maniobra que, de detectarse, no solo podría hundir las negociaciones, sino también provocar una crisis de rehenes o la escalada del conflicto con un enemigo con armas nucleares. Fue tan arriesgado que requirió la aprobación directa del presidente. Para la operación, el ejército eligió al Escuadrón Rojo del equipo SEAL 6 o SEAL 6, la misma unidad que mató a Osama Bin Laden. Los SEAL ensayaron durante meses, conscientes de que cada movimiento debía ser perfecto, pero cuando llegaron esa noche a lo que creían una costa desierta, vestidos con trajes de neopreno negros y gafas de visión nocturna, la misión se desmoronó rápidamente. Un barco norcoreano emergió de la oscuridad, las linternas de la proa iluminaron el agua, temiendo haber sido detectados, los SEAL abrieron fuego. En cuestión de segundos, todos los pasajeros del barco norcoreano estaban muertos. Los SEAL se retiraron al mar sin colocar el dispositivo de escucha. La operación de 2019 nunca ha sido reconocida públicamente, ni siquiera insinuada por Estados Unidos o Corea del Norte. Los detalles permanecen clasificados y se publican aquí por primera vez. La administración Trump no notificó a miembros clave del Congreso que supervisan las operaciones de inteligencia ni antes ni después de la misión. La falta de notificación podría haber violado la ley. La Casa Blanca se negó a hacer comentarios. Este relato se basa en entrevistas con 2 docenas de personas, entre ellas funcionarios civiles del gobierno, miembros de la primera administración Trump y personal militar, tanto actual como retirado, con conocimiento de la misión. Todos ellos hablaron bajo condición de anonimato debido al carácter clasificado de la misión. Fernando, ¿por dónde comenzamos el análisis de esta locura? Pues, a ver, lo primero que habría que decir es que esto, para que la gente tenga una idea general de este tipo de operaciones, que esto es habitual. Lo que no es habitual es que nos enteremos. Es decir, que salga a la luz que se ha hecho este tipo de operaciones, pero permanentemente se están organizando operaciones de este calibre o de menor calibre por parte de las grandes potencias, en concreto de Estados Unidos, y bueno, solo muy de tarde en tarde nos enteramos de alguna cosa, fundamentalmente porque fracasan, y entonces nos enteramos, pero que se sepa que esto es la norma, no es la excepción. Es decir, a veces será Corea del Norte, otras veces será otro país, pero es permanente, porque estas operaciones son secretas. Es decir, en tanto que secretas, pues ni siquiera, seguramente, dependiendo del tipo de operación, pasa por el Congreso norteamericano. Con lo cual, pues bueno, ya digo, solo cuando fracasan, yo me acuerdo de una que hubo hace ya bastantes años, no me acuerdo si fue en África, pero no sé si fue en el Chad o más al sur. Bueno, la cuestión es que la misión fracasó y murieron 2 o 3 digamos, fuerzas especiales, y bueno, pues salió a la luz porque además era algo que como que no cuadraba, ¿no? ¿Qué estaban haciendo allí, en ese país, etcétera, etcétera? Pero vamos, de las que sabemos, por poner algún caso, los servicios, fuerzas, perdón, de operaciones especiales han intervenido, por ejemplo, en Libia, muchas veces, además, también muchas veces en Yemen, fundamentalmente atacando yihadistas que estaban conquistando las zonas favorables a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes en la guerra del Yemen. Es decir, tienen muchas operaciones, y esta en concreto de Corea seguro que no ha sido la primera, tampoco creo que sea la última, y que bueno, no sale a la luz justamente porque, y esto lo hemos hablado muchas veces, este tipo de incidentes o de operaciones se pueden manejar políticamente si no salen a la luz. Estoy seguro de que Corea del Norte tomó medidas y que además, directa o indirectamente, le mandó algún tipo de mensaje a los norteamericanos y viceversa posteriormente.
Pero bueno, se pudo manejar, se pudo controlar porque no había salido a la luz. Si hubiera salido a la luz en el momento, la situación hubiera sido gravísima porque Corea del Norte tendría que haber respondido de una manera durísima, contundente, porque es una agresión directa de Estados Unidos en su territorio y encima con muertes de civiles desarmados. Es decir, que no tenían nada que ver con la finalidad de la operación. Esto podría haber Sí. llevado a una guerra entre dos potencias nucleares de consecuencias impredecibles. Dos preguntas, Fernando. Mientras nos acompañan imágenes difundidas por los propios Navy SEAL de sus entrenamientos tiempo atrás, estas imágenes ya con sus añitos, pero bueno, estas las imágenes de estos mismos Navy SEAL entrenando. Por un lado, Fernando, la primera pregunta, ¿cómo puede un país comenzar negociaciones con otro y en el marco de esas negociaciones realizar operaciones comando contra ese país? ¿No representa esto una falta total y absoluta de la más mínima moral, ética y buena voluntad en las negociaciones? Sí, efectivamente, así es. Representa una falta de moral, ética, buena voluntad, principios, generación de confianza para unas negociaciones, efectivamente. Pero bueno, esta es la forma de actuar habitual. Fíjate lo que digo, habitual de Occidente en general y especialmente de los anglos en particular, de Estados Unidos y el Reino Unido. Permanentemente están operando sus fuerzas de operaciones especiales y sus servicios secretos haciendo todo este tipo de operaciones y de otros tipos por todo el mundo. Y lo estamos viendo porque algunas de ellas también aparecen en el caso de Ucrania, por ejemplo, pero que esto es lo normal. Ya digo, lo que no es normal, lo que no es habitual es que nos enteremos. Pero seguro que ahora mismo, según estamos hablando tú y yo, en algún sitio alguien está haciendo una operación, no de esta entidad, pero, pero pues, previsiblemente están actuando en algún sitio. Ya digo, este tipo de fuerzas especiales, igual que los servicios secretos, están en guerra permanente. Frente a los estados que no están en guerra permanente, bueno, Estados Unidos sí, ya lo dijo Bush hijo, pero bueno, digamos que digamos, mantienen digamos, un estado de no guerra ficticio, etcétera, o no están en guerra. Igual que, por ejemplo, pueden estar en paz incluso con los aliados suyos. Bueno, pues ese tipo de servicios secretos y operaciones y de agentes secretos están siempre y permanentemente en estado de guerra. Operando no solo contra los enemigos, también contra los amigos. Ojo, porque cuando, a ver, a veces no tienen que ser operaciones sobre el terreno del enemigo o del amigo. No olvidemos que las operaciones de la NSA, que son muchas de ellas están dirigidas directamente o intervenidas desde Estados Unidos, la NSA se ocupa de todo el tema de las comunicaciones, del espionaje en comunicaciones y de también de ciberataques y de programas dedicados a esto. Bueno, pues la introducción de un programa malicioso para conseguir determinados fines en un país, que a veces también puede ser un país amigo, pues bueno, pues esto supone, bueno, no supone, digamos, una intervención directa de personal físicamente en el país, pero también supone una intervención y una injerencia en los asuntos de ese país, intentando socavar su soberanía y sus intereses. Te digo, en este tipo de operaciones, pues te puede pasar como le pasó a Jimmy Carter cuando intentó rescatar a los rehenes de la embajada norteamericana en Teherán, pues que le salió mal y le costó la presidencia, entre otras razones que le llevaron a perder la presidencia, ¿no? Pero fue una fundamental que aprovechó Ronald Reagan para derrotarle. Te la juegas. Bueno, aquí habría que ver por qué Corea del Norte decidió no hacerlo público. Seguramente por una razón, y es que de alguna manera eso perjudica
la imagen de Corea del Norte, puesto que revelaría que tiene agujeros en su defensa o agujeros en su capacidad de detectar este tipo de operaciones, porque si no hubiera habido una casualidad de unos pescadores que pasaban por allí, pues posiblemente esta operación hubiera tenido éxito. Aquí algunas informaciones adicionales publicadas por el New York Times. El equipo SEAL 6 practicó durante meses en aguas estadounidenses y continuó los preparativos hasta las primeras semanas de 2019. Ese febrero, Trump anunció que se reuniría con Kim para una cumbre nuclear en Vietnam a finales del mes. Para la misión, el equipo SEAL 6 se asoció con el principal equipo submarino de la Armada, el equipo 1 de vehículos de entrega SEAL, que llevaba años realizando espionaje con mini submarinos. Los SEAL abordaron el submarino nuclear y se dirigieron a Corea del Norte. Cuando el submarino nuclear se encontraba en mar abierto a punto de sufrir un apagón de comunicaciones, el señor Trump dio el visto bueno final. No está claro qué factores tuvo en cuenta el señor Trump al aprobar la misión SEAL. Dos de sus principales funcionarios de seguridad nacional en ese momento, John Bolton y Patrick McShanahan, declinaron hacer comentarios para este artículo. El submarino se acercó a la costa de Corea del Norte y lanzó 2 mini submarinos que se dirigieron a un lugar situado a unos 100 metros de la costa en aguas claras y poco profundas. Los planificadores de la misión intentaron compensar la falta de imágenes aéreas en directo, dedicando meses a observar el ir y venir de la gente en la zona. Estudiaron los patrones de pesca y eligieron un momento en el que el tráfico marítimo fuera escaso. La información de inteligencia sugería que si los SEAL llegaban sigilosamente al lugar indicado en plena noche de invierno, sería improbable que se encontraran con alguien. La noche estaba tranquila y el mar estaba en calma. Mientras los mini submarinos se deslizaban hacia el objetivo, sus sensores indicaban que la información era correcta. La orilla parecía estar vacía. Los mini submarinos llegaron al lugar donde debían estacionar en el fondo marino. Allí el equipo cometió lo que pudo haber sido el primero de 3 pequeños errores que, aunque en el momento parecieron insignificantes, podrían haber condenado la misión al fracaso. En la oscuridad, el primer mini submarino se posó en el fondo del mar como estaba previsto, pero el segundo se pasó de la raya y tuvo que dar la vuelta, dijeron los funcionarios. El plan preveía que los mini submarinos se estacionaran mirando en la misma dirección, pero después de que el segundo submarino regresaba, apuntaban en direcciones opuestas. El tiempo era limitado, así que el grupo decidió liberar al equipo de tierra y solucionar el problema de estacionamiento más tarde. Las puertas corredizas de los submarinos se abrieron y los SEAL, todos ellos portando armas imposibles de rastrear, cargadas con municiones imposibles de rastrear, nadaron silenciosamente bajo el agua hasta la orilla con el dispositivo de escucha. Cada pocos metros los SEAL se asomaban por encima del agua negra para observar el entorno. Todo parecía despejado. Eso podría haber sido un segundo error. Flotando en la oscuridad había un pequeño bote. A bordo había una tripulación de norcoreanos que era fácil pasar desapercibidos porque los sensores de las gafas de visión nocturna de los SEAL estaban diseñados en parte para detectar el calor. Y los trajes de neopreno que usaban los coreanos estaban fríos por el agua fría del mar. Los SEAL llegaron a la orilla creyendo que estaban solos y comenzaron a quitarse el equipo de buceo. El objetivo estaba a solo cientos de metros. De vuelta en los mini submarinos, los pilotos reposicionaron el submarino que estaba en la dirección contraria con las puertas corredizas de la cabina abiertas para mayor visibilidad y comunicación. Un piloto aceleró el motor eléctrico y lo hizo girar. Ese fue probablemente el tercer error. Algunos SEAL especularon posteriormente durante las sesiones informativas que la estela del motor podría haber llamado la atención del barco norcoreano. Y si la tripulación del barco oyó un chapoteo y se giró para mirar, podría haber visto la luz de las cabinas abiertas de los submarinos brillando en la oscuridad. El barco empezó a avanzar hacia los mini submarinos. Los norcoreanos alumbraron con linternas y hablaban como si hubieran notado algo. Algunos de los pilotos de mini submarinos declararon a los oficiales en las sesiones informativas posteriores que desde su posición estratégica al mirar hacia arriba, a través del agua cristalina, el barco parecía estar a una distancia segura y que dudaban que los hubieran avistado.
pero los SEALs en la orilla lo vieron de otra manera. En el mar oscuro y monótono, el barco les parecía estar prácticamente encima de los mini submarinos. Acá, Fernando, aparentemente una de las imágenes de estos mini submarinos enviados desde grandes submarinos, ¿no? Como cargables y descargables por los grandes submarinos. Realmente de James Bond todo esto. Sí, sí. Con las comunicaciones interrumpidas, el equipo de tierra no pudo comunicarse con los minisubmarinos, las luces del barco se extendían sobre el agua, los SEAL no sabían si veían una patrulla de seguridad buscándolos o a un simple grupo de pescadores ajeno a la misión de alto riesgo que se desarrollaba a su alrededor. Un hombre del barco norcoreano se cayó al mar. Si el equipo de tierra se metía en problemas, el submarino nuclear contaba con un grupo de refuerzos SEAL preparados con lanchas rápidas inflables. Por aquí algo disparado. Más lejos de la costa se apostaron helicópteros furtivos en buques de la Armada de los Estados Unidos con aún más tropas de operaciones especiales listos para intervenir si era necesario. Los SEAL se enfrentaban a una decisión crucial, pero no había forma de discutir el siguiente paso. El comandante de la misión se encontraba a kilómetros de distancia en el gran submarino, sin drones y con las comunicaciones interrumpidas. Muchas de las ventajas tecnológicas de las que normalmente dependían los SEAL habían desaparecido, dejando un puñado de hombres con trajes de neopreno mojados sin saber qué hacer. Mientras el equipo de tierra observaba al norcoreano en el agua, el SEAL de mayor rango que estaba en la orilla decidió qué hacer. Centró su rifle sin decir palabra y disparó. Los demás SEAL hicieron lo mismo instintivamente. Comenzaron una masacre, evidentemente, de todo el mundo. El equipo de tierra nadó hasta el barco para asegurarse de que todos los norcoreanos estuvieran muertos. No encontraron armas ni uniformes. Las pruebas sugerían que la tripulación, que según personas informadas sobre la misión estaba compuesta por 2 o 3 personas, eran civiles que buceaban en busca de mariscos. Todos estaban muertos, incluido el hombre en el agua. ¿Qué tal, Fernando? Pues aparte, efectivamente, muy peliculero, pero sí, estas cosas pasan y a ver, son fuerzas que están entrenadas, incluidos psicológicamente, para si tienen que matar civiles, matarlos. Es decir, no nos engañemos. Esto es así, este juego es así de sucio. Y bueno, esto, si hubiera salido bien, pues hubiera sido un golpe, digamos, importante a Corea del Norte, pero una vez más, esto lo que nos da es la medida de hasta qué punto te puedes fiar de un señor como Trump, que mientras negocia, sería como un antecedente conocido ahora de un Trump que ya hemos visto que con Irán, que ayer con Qatar, etcétera, pues bueno, es decir, negocia y mientras negocia te está apuñalando por la espalda. Bueno, parece ser que es muy... No sé si estará en el libro famoso de Trump de... No me acuerdo cómo se llama, no sé cuántas maneras de negociar o algo así. Pues bueno, pero vamos, muy en la línea. Esto al final es muy en la línea de un capitalismo o de personas que llevan el capitalismo, que no olvidemos en última instancia que es una manera de cosificar a los demás hasta sus últimas consecuencias. Es decir, bueno, pues como buen hombre de negocios, es decir, por tanto, capitalista, no tiene escrúpulos ni reparos y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir sus propios objetivos. La teoría del homo economicus, pues esto llevado al plano militar. Mientras estoy negociando con Kim Jong-un, pues hago este tipo de operaciones para ver si pues eso, obtengo información o ventajas que me permitan negociar en una posición de fuerza. Seguramente, esto es completamente especulativo por mi parte, ¿eh? Pero quién sabe si, no seguramente, quién sabe si esas negociaciones fracasaron porque Kim Jong-un, obviamente, enterado del incidente, le mandó a paseo al señor Trump. Esto es lo que no sabemos. Tal cual. Pero sí, hoy día posteriori, sí, pensable. Pensable, es decir, mire usted, mientras estaba negociando con usted, me estaba mandando aquí a los Navy SEAL para realizar esta operación. Pues por el momento las negociaciones se cierran. Pero esto es el reflejo de un mundo que es muy sucio.
Es decir, yo cuando digo que la geopolítica es sucia, pues esta es la parte más sucia de la muy sucia geopolítica. Es decir, esta es la parte más, pues eso, más sucia y más utilizada, o sea, es muy utilizada. Ya digo, lo que pasa es que no nos enteramos, salvo en contadas ocasiones, pero este es el pan nuestro de cada día. Es decir, esto es lo habitual. Y por parte de los norteamericanos y los británicos, en Ucrania lo que estamos viendo constantemente, las interferencias de servicios de operaciones especiales y de agentes del MI6 pululando y haciendo todo tipo de cosas en Ucrania, especialmente en Odessa, pero no solo en Odessa, donde tienen su cuartel general. Ya digo, y además cuando fallecen en este tipo de operaciones, pues bueno, puesto que generalmente la familia no sabe, o sea, sí sabe que son Navy SEAL, pero no saben qué hacen, digamos, en qué tipo de operaciones participan. Bueno, pues si fallece uno, pues obviamente lo van a presentar como un accidente, no, que cogió una enfermedad en un país extraño y la palmó directamente, muy rápidamente, cosas así. Porque no pueden decir, no, es que participaba en una operación especial en Corea del Norte intentando sabotear las comunicaciones o lo que fuera de Corea del Norte. No, pues no. Es decir, entonces, bueno, pues es, ya digo, muy habitual. Esta es la reacción de Trump consultado al respecto después de la publicación de este informe días atrás apenas por el New York Times. Esta es la respuesta de Trump. Hay noticias reportando sobre un incidente con los Navy SEAL y Corea. Can you say if the administration is engaged with North Korea on that incident since it happened recently? Yeah. ¿Puede decir usted si si esto sucedió, si su administración realizó una incursión durante el primer mandato en Corea del Norte? I don't know anything about it. No. No sé nada al respecto. No. I could look, but I know nothing about it. Podría mirar, podría averiguar, pero no sé nada al respecto. I don't know anything about it. Otra vez, no sé nada al respecto. Hearing it now for the first time. Me está enterando usted a mí, me está informando usted a mí ahora por primera vez en mi vida. La posición esta de mafioso de pacotilla que utiliza Trump constantemente y de chulear a los periodistas. No, o sea, a ver, en vez de decir, no, yo no sé nada, o mejor dicho, o sea, decir, no, lo niego rotundamente, esto durante mi primer mandato no sucedió, por lo menos yo como presidente no estoy enterado de que sucediera nada de esto, ni mandé que se realizara una operación de este tipo. Que eso que se haría si quisieras negarlo. Si quieres afirmarlo, pues lo contrario, ¿no? Pero no, aquí lo que hace es, digamos, de alguna manera reconocerlo implícitamente diciendo que no sabe nada. Pues no recuerdo, no sé nada. Es decir, lo miraré, a ver, lo consultaré en los archivos, a ver si pone algo. Está claro que si algo de esto ha sucedido, sí lo recordaría. Entre otras cosas, porque como dice la investigación, para este tipo de operaciones, si es verdad, para este tipo de operaciones trascendentales en un país nuclear que es enemigo tuyo, no se puede tomar a la ligera, no la puede tomar el sargento mayor de los Navy SEAL, no. La tiene que tomar el presidente y tiene que dar el visto bueno al presidente. Como en su momento dio el visto bueno al presidente cuando hubo que eliminar a Osama Bin Laden, cuando hubo que eliminar luego al Zawahiri, su sucesor, etcétera, etcétera. Estas cosas no. Es más, en este tipo de operaciones, como pasó en estos casos, está todo el mundo, incluido el presidente, en la sala esta que tienen no me acuerdo cómo se llama, la sala de guerra esta que tienen allí, y están en vivo y en directo siguiendo los acontecimientos. Así que, hombre, es para acordarse, ¿no? No estamos hablando de, señor presidente Trump, usted el 19 de marzo del 2019, ¿qué comió? Pues no me acuerdo. Es decir, no, estamos hablando de algo de una gran entidad.
justo ya digo, a punto de negociar con Kim Jong-un. Hombre, como Y de una gran metida de pata también, ¿no? Claro. Porque, bueno, por lo fallido de la operación. Ahora, ¿qué riesgo, Fernando, además de la ausencia total de principios, esto de las negociaciones y las operaciones a la misma vez, qué riesgo innecesario contra una potencia nuclear? Y fíjate, esto es lo que le salva. Fíjate la diferencia, en este caso Corea del Norte, entre Irán, entre, bueno, no digamos ya Hamas o diga lo que pasó ayer, los de Hezbollah, etcétera, etcétera, donde hacen lo que les da la gana. La diferencia es que este tipo de operaciones contra una potencia nuclear, pues las tapas, si salen mal, pues bueno, es posible que incluso hayan pagado un precio los norteamericanos porque Corea del Norte no revelara el fracaso de esta operación y lo que había supuesto. ¿Quién sabe? Es decir, que no sabremos, es decir, que se habrá ya negociado algo, no lo sabemos. Pero la diferencia entre ser una potencia nuclear y no serlo, como Irán. Es decir, en Efectivamente, Irán tal cual. pueden hacer de todo, aquí no es que no puedan hacerlo, lo intentan, pero se tiene mucho más cuidado, se oculta y aquí no sale tranco la bravuconería habitual diciendo no, he sido yo, ¡buah, venga! Es decir, sí, no, aquí, bueno, dicen, pues no No sé, no me recuerdo nada. acuerdo, no me No acuerdo recuerdo nada, tendría que mirarlo, dentro de unos días me lo pregunta, pues eso. Corea del Norte, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos años, la decisión de adquirir armas nucleares ha sido el gran acierto que le ha permitido sobrevivir tal cual como Estado. Si no, seguramente ya habría habido una guerra por delegación entre Corea del Sur contra Corea del Norte, utilizando pues eso, a Corea del Sur como proxy, como el caso de Ucrania, como bueno, como otros muchos casos. Es decir, esto ha salvado a Corea del Norte. Y sin muchos, dudas. deberían tomar nota, ¿no? Y tomar nota de este tipo de operaciones, sabiendo que esto Estados Unidos se lo puede hacer a cualquiera, incluido a los aliados. No olvidemos el Nord Stream 1 y 2, que al fin y al cabo fue una operación de la misma envergadura, sino más. Es decir, sí. Nord Stream 1 y Nord Stream 2, el ataque del día de ayer contra Qatar, van claro, abandonando los pruritos para acometer en todo tiempo y en todo lugar, incluso contra los aliados, evidentemente a raíz de la desesperación, pero cada vez los riesgos mayores en esto, algunos casos, ¿no? esto que señalas, efectivamente, se puede ver una línea, es muy interesante, porque se puede ver una línea entre el Trump del primer mandato de hace ya unos años, en el cual hacía estas cosas, pero no decía nada. Al Trump de ahora, mucho más desatado, en el que se jacta de que ha hecho muchas cosas, y bueno, o en su momento Biden, que más o menos casi reconoció que habían sido ellos. Es decir, los que sabían, no lo reconoció, pero casi. Es decir, son los que se habían cargado el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Es decir, que cada vez hay una mayor falta de reparos a la hora de señalar que yo hago las operaciones especiales que me da la gana y si salen a la luz, pues que salgan a la luz. Me da igual porque para eso soy el amo del mundo. Es decir, y hago lo que me da la gana. Y esto pues denota una deriva cada vez mayor de Estados Unidos hacia realizar todo tipo de operaciones sin ningún tipo de pudor. Fernando, segundo tema para nuestra transmisión. Voy a presentar imágenes, en primer lugar, imágenes provenientes de Nepal. Esta es la Casa de Gobierno frente a las protestas surgidas en Nepal, con algún daño, quizás necesaria alguna reparación, una manito de pintura, porque Sí. aparentemente sí, generaron algún pequeño daño en la casa de gobierno. Atención a estas imágenes, Fernando. Tremendo.
¡Quemado todo! ¡Quemado por completo! Ha sido tremendo. Mente destruido. Las protestas con un montón de muertos, con una violencia extrema. Y no olvidemos, cada vez está más claro, yo creo que cada vez se apunta más, como suele pasar con este tipo de cosas, habrá que dejar un tiempo para que vaya saliendo más información y lo vayamos teniendo más claro, pero cada vez se apunta más a que esto es una respuesta, a ver, ahora lo explico, una respuesta a la semana china pasada, a los grandes éxitos de China y su paso adelante a la hora de liderar al mundo opuesto al occidente colectivo con la declaración de la gobernanza global en la Organización de Cooperación de Shanghái y posteriormente con el desfile militar. Con esto no estoy diciendo que como respuesta inmediata han dicho activamos un golpe de Estado o una revolución de colores en Nepal. Estas cosas lleva tiempo prepararlas. Pero no hay que olvidar que esto, digamos, llueve sobre mojado. Fíjate, recordemos, si no me falla la memoria, que me suele fallar. Empezamos por la revolución de colores, golpe de Estado blando en Bangladesh hace un par de años, si mal no recuerdo. Venme corrigiendo si no. Evidentemente a favor de Estados Unidos, poniendo un gobierno que era pro-chino y pro-indio y no pro-norteamericano, pasando a ser un gobierno, el de Canus Yunis de un tipo que era más pro-norteamericano que Trump. Es decir, bien, siguiente. Bueno, esto ya venía de antes. La guerra civil en Birmania, donde Estados Unidos apoya a una de las partes, digamos, aunque es más complejo, porque una de las partes se compone de muchas partes de todo tipo y condición, pero bueno, frente al gobierno de Birmania apoyado por Rusia y China. Siguiente. El golpe de Estado fracasado del presidente de Corea del Sur, que intentaba convertir aquello en una dictadura más o menos encubierta o más o menos abierta, presidente que era partidario de línea dura contra Corea del Norte. Sí, con la captura del Parlamento, ¿no efectivamente. Y los parlamentarios defendiendo a los sillazos la operación de los militares al servicio ordenados por el presidente, ¿no? Así es. Luego tenemos la miniguerra entre Tailandia y Camboya, Tailandia aliado de Estados Unidos, Camboya de China. Con esto, ¿qué quiero decir? Y ahora lo de Nepal. Bueno, que lo tienen muy claro los anglos, es decir, que tienen una estrategia ya bastante bien definida de no vamos, bueno, aparte de las tensiones en Filipinas, con el mar del sur de la China y tal, bueno, esto ya no hace falta ni nombrarlo, pero vemos una cosa que es un patrón, es que vamos a caotizar el entorno de China. Vamos a generar problemas porque el gobierno de Nepal era un gobierno pro-chino. También con gran influencia de la India, porque Nepal primero fue una pseudocolonia o una semicolonia de los británicos, aunque no fue colonia formal, pero en tanto que estaba pegado a la India, al RAC británico de la India, ¿no? Pues estaba, digamos, prácticamente dirigido por los británicos. Luego pasa a ser una zona de influencia india porque tiene una mayoría de población hindú larguísima, o sea, grandísima, como el 80%, una cosa así. Y por lo tanto, o India, y además de religión hindú, es decir, posteriormente, desde que el gobierno maoísta, vamos, después de que terminara la guerra civil, la ganara de alguna manera los maoístas y llegaran al gobierno, pues eran obviamente apoyados por China y ha tenido muy buenas relaciones con China, en la que China ha ayudado a conectar muchas infraestructuras. Bueno, pues esto tiene toda la pinta y ya hay informaciones de que Estados Unidos está detrás de este cambio de régimen. Y un aviso más, es decir, que tenemos que tenerlo en cuenta de que el imperio
no se para en nada y que si pensamos que solo va a actuar sobre Taiwán o sobre otras zonas, nos estamos equivocando. Es otra cosa porque Taiwán lo llevaría a una guerra directa entre Estados Unidos y China, cosa que los norteamericanos no quieren porque saben que la perderían. Pero caotizar todo el entorno de China, con lo que eso significa de crearle problemas económicos, eso sí que están dispuestos a hacerlo si lo están haciendo. Es decir, que no es algo que digamos, no, es que mira, que quizás lo van a hacer. No. Lo estamos viendo y el último acontecimiento es este. Así que aviso para navegantes a los chinos. Todas estas imágenes, Fernando, de Katmandú, la capital de Nepal, capitanean, caracterizaron, los medios internacionales están caracterizando la protesta como la protesta de la generación Z, porque la capitanean los jóvenes, supuestamente en protesta contra la corrupción y contra la prohibición de las redes sociales, ¿sí? Sí, pero no cualquiera, no las redes sociales chinas, las norteamericanas, de YouTube, de Instagram, de todas estas. Porque no olvidemos, las redes sociales norteamericanas son instrumentos de poder blando y de cambio de régimen de Estados Unidos. Así que, bueno, una vez más, lo que no quita para que la gente efectivamente esté enfadadísima con el gobierno y la corrupción, estoy seguro que es o que era galopante y que la gente esté harta. Pero bueno, luego este tipo de movimientos o son creados por los propios Estados Unidos o aunque surjan de manera, digamos, más o menos espontánea, luego son instrumentalizados, rápidamente son instrumentalizados por los norteamericanos. Recordemos el caso de las primaveras árabes, donde la gente nos contaba aquello de que no, esto es algo espontáneo, que se ha ido formando a través de las conexiones en las redes sociales, ¿no? A través de WhatsApp y tal, y de no sé qué. No, mire usted, esto no ha sido algo espontáneo que se ha ido coordinando, pues eso, de manera alegre entre jovenzuelos a través de WhatsApp. No, esto se organiza. Es decir, se organiza y se organiza muy bien. Y además, para organizar esto también hay que dar dinero. Es decir, hay que crear las condiciones necesarias, eso se hace con dinero, como todo. Así que, ojo, vamos a ver. Vamos a ver desarrollos posteriores. 19 muertos y entre ellos funcionarios de alto nivel debido precisamente al asalto de la Casa de Gobierno, el Parlamento y la residencia presidencial. Estas imágenes las presentamos con el llamado al cuidado de las personas susceptibles frente a las imágenes fuertes. El llamado a la precaución. Estas imágenes del ministro de Economía escapando de la turba. Ahí el pobre señor ese, alguien ayudándolo, escapando por ahí como puede. Captado desde una terraza, aparentemente. Después, humillado aquí nuevamente, imágenes del mismo ministro. Desnudado prácticamente por completo, en calzoncillos, con una bolsa en la cabeza, metido en el agua. También de película, Fernando. Sí, pero fíjate, esto hay que reflexionar. Es decir, prácticamente ha caído todo el gobierno, quiero decir, ministro, primer ministro, ex primeros ministros, o sea, la limpieza ha sido salvaje, es decir, tremenda. Y fíjate, esto, dices, llama la atención, ya no solo que la policía no haya sido capaz de proteger a ninguno, porque es que prácticamente no ha protegido a nadie, de todo el gobierno, de toda la élite, y ni siquiera las Fuerzas Armadas han intervenido, es decir... hasta hace un ratito, desde hace minutos, imágenes de las Fuerzas Armadas cuando ya todo resuelto. En las imágenes anteriores de las protestas, la policía ahí
pero sin intervención, con lo cual evidentemente convalidaron esto. Aquí más imágenes, esto es el mismo pobre tipo, es el ministro de Economía, va con calzoncillos y con una máscara por la turba. Si este señor muerto o no, todavía no lo determinaron los medios. De seguro fallecida la esposa del primer ministro, presente en la residencia, perdón, del primer ministro, no, del presidente, presente en la residencia presidencial, encerrada ahí por los asaltantes y prendida a fuego toda la residencia presidencial y la señora muerta. Después vistas imágenes también de el presidente golpeado por la turba. Bueno, todo muy, pero muy virulento, ¿no? Fíjate que una de las cosas que parece que se intenta es la vuelta de la monarquía. La monarquía en un determinado momento intentó, digamos, de pasar a ser una monarquía absoluta y dio un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, digamos, que derivó en su final. De hecho, la monarquía fue abolida en el 2008 y es lo que propició que una guerra civil que duró muchos años y que tuvo muchos muertos, al final, producto de este giro, digamos, totalitario de la monarquía, de este autogolpe para poder reinar sin ningún tipo de control, llevó a que al final triunfara el Partido Comunista de orientación maoísta, es decir, cercano por lo tanto a China, y que terminara formando gobierno. Parece que ahora este movimiento impulsa la vuelta de la monarquía. De hecho, hay un partido que se llama Hindu State, Estado hindú o algo así, es decir, Hindu Rashtra, mal pronunciado, pues no tengo ni idea del indio, lo que hablen, es decir, que era el quinto partido en el Parlamento en cuanto a número de escaños y tal, y que parece que es uno de los que está detrás de las protestas. Y este partido lo que pide es la restauración de la monarquía. Monarquía pro-norteamericana, claro, casualmente. Obviamente. Es decir, estas imágenes de hace minutos con el ingreso de las Fuerzas Armadas, bastante tarde, por cierto, a Katmandú para el restablecimiento del orden, ¿sí? Ahora sí, por la noche, con las Fuerzas Armadas, todo aparentemente más apacible. Tufillo a complicidad de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares, sí, ¿no? Efectivamente. Todo esto. Veremos cómo se termina desarrollando todo esto, pero esto afecta directamente tanto a la India como a China, los dos países por el norte y por el sur que hacen el sándwich a Nepal. Y ya digo, Nepal muy dependiente de la India, pero al mismo tiempo, desde hace ya bastantes años, con unas muy buenas relaciones y con proyectos conjuntos en infraestructuras con China. Vamos a ver, también en su momento con esas tensiones que provoca el hecho de que entre chinos e indios que se disputan, digamos, la influencia en la región. Pero esto ya viene de lejos. Qué casualidad que esto también coincide justamente cuando se da el acercamiento de la India a China. Otro motivo, Nepal, ya digo, un sitio donde siempre se han disputado la influencia, pues que ahora esto estalle, pues tampoco resulta casualidad. Ya sabes que yo soy de los que creo que en esto de la geopolítica las casualidades no existen. Quiero decir, qué casualidad, vamos, cada vez. No, hombre, bueno, ojo, porque ya digo, vamos a ver cómo acaba esto, y aunque sea un país pequeño, no olvidemos que es un país fundamental, porque puede, al estar en medio de la India y de China, puede trastocar mucho la situación. También no olvidemos una cosa, que aunque Nepal es fundamentalmente hindú, digamos que la mayor parte del sur de Nepal es hindú, y la parte tibetana es la parte norte, minoritaria en cuanto al número de población, budista. Y bueno, no olvidemos que también hay otro elemento en juego. El Dalai Lama tiene, me parece que 90 años. Creo recordar, o por ahí anda la cosa. Es decir, hombre, que no sé, no parece que vaya a vivir 30 años más.
Con lo cual, el tema de la sucesión de Dalai Lama es importantísima, tanto para China como para India, como para cualquiera. Y una de las cosas que ha dicho el Dalai Lama, que antes no pasaba, antes siempre, bueno, hay que explicar que cuando muere el Dalai Lama de turno, pues entonces en la religión budista se reencarna en un niño recién nacido. Claro, es decir, pero que es que no puede, en principio no era en cualquier niño, es decir, a un niño recién nacido al que se le pone una serie de pruebas y tal, en el Tíbet. Y como el Tíbet es ahora parte de China, pues claro, es decir, los chinos dicen lógicamente, pues evidentemente, si seguimos con la tradición religiosa, pues tiene que nacer aquí. El Dalai Lama ha dicho que por primera vez puede que su reencarnación no sea en el Tíbet chino, sino que sea en otro lado, en cualquier otro país. Y hombre, podría ser Nepal. Quiero decir, no olvidemos que el Dalai Lama está exiliado en Dharamsala, en la India, con lo cual acogido por los indios, porque claro, todo lo que sea tocar las narices a los chinos, pues siempre ha sido un tema importante. Y más en el tema del Tíbet. Recordar también, y esto la gente no lo conoce bien, pero en los años 60 hubo operaciones importantísimas secretas en la línea de los Navy SEAL estos, pero que son conocidas, que están documentadas y reconocidas, secretas de Estados Unidos y Taiwán, para intentar, es decir, del gobierno del Kuomintang, que había perdido la guerra civil, para crear, bueno, apoyar una serie de guerrillas en el Tíbet que tenían como sede Nepal. Es decir, que no sería la primera intervención norteamericana en el país, y esto durante todos los años 60 hasta el giro que pegó la política norteamericana con Kissinger y la reconciliación con la China de Mao. Anteriormente hicieron lo otro contrario, es decir, intentar generar el secesionismo tibetano fomentado desde Nepal, mandando armas, etcétera, un montón de cosas. Es decir, que es una zona muy caliente y muy trascendental, y aunque Nepal sea un país pobre, pequeño, pero está ahí, es un país alargado y está ahí en una zona vital. Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba esto, porque puede tener consecuencias geoestratégicas muy importantes. Bien, interesantísimo. Fernando, vamos a redondear la transmisión de hoy aquí. Por una cuestión mía personal, voy a comenzar un viaje de unos días con motivo de mi cumpleaños hacia tierras magiares. No obstante lo cual, vamos a realizar la charla del viernes con Juan Antonio Aguilar y la del domingo con Fernando nuevamente, no así las transmisiones en vivo de Demoliendo Mitos y la Política en Vivo, las mías individuales. Así que vamos a redondear por aquí el resto de la programación de MP Geopolítica, como siempre. Eso a ver, yo tengo que decirlo, ¿eh? Yo tengo que decirlo. A mí no puedo negarle esto a la audiencia, no puedo a nuestros seguidores. No, es verdad que va a Hungría, pero no quiere decirlo porque estas cosas son delicadas. Va a entrevistarse con Víctor Orbán. Luego nos contará. Invitado personalmente, querido Fernando. Sí. Junto a mi compañera y a mi chiquilín, especialmente el enano metido en la residencia presidencial, puede generar un incendio parecido al de Nepal, más o menos, porque él una tromba, el demonio de Tasmania, el chiquitito. Querido Fernando, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por esta conversación. A los demoledores y a las demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Y nuevamente la programación de DMP Geopolítica, como siempre, y nosotros de vuelta el día viernes junto a Juan Antonio Aguilar. Un abrazo y hasta pronto. Chau, chau. Hasta luego.